Hola, en el video de hoy les hablaremos acerca del sistema respiratorio, sus funciones y todas sus partes. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de intercambiar gases como el oxígeno con el medio ambiente. La función del aparato respiratorio o sistema respiratorio es obtener oxígeno. Luego de proporcionárselo a las células. Y por último, eliminar del organismo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las partes del sistema respiratorio son nariz, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Y por último, pero no menos importante, los pulmones. Principales órganos del sistema respiratorio. Vías nasales. Las vías nasales constituyen la primera línea del tracto respiratorio, aunque no es la respiración su función exclusiva. La vía nasal es la entrada normal del aire atmosférico en su trayecto hacia los alvéolos pulmonares. Para que llegue a estos en condiciones adecuadas de humedad, temperatura y limpieza, es necesario realizar una serie de procesos locales. Así, en las vías nasales se realiza la humidificación del aire, siempre que ello sea necesario, mediante la saturación de la humedad del moco, que se completará posteriormente en la faringe. La expiración nasal contribuye a mantener la humedad del moco, mientras que la expiración oral produce la desecación de la mucosa nasal. Otras funciones realizadas para facilitar la respiración son las de filtración, limpieza y defensa. En las fosas nasales se atrapan partículas sobre todo gracias al sistema de transporte mucociliar. El olfato es uno de los sentidos menos desarrollados en la especie humana, pero los receptores situados en las fosas nasales juegan un papel clave en la captación del estímulo olfativo. Las fosas nasales intervienen en la fonación, proporcionando cámaras de resonancia para la voz emitida. Además, intervienen en la pronunciación de algunas letras, abriendo las fosas nasales mediante la abertura del paladar blando durante su pronunciación. Las vías nasales están compuestas internamente por huesos, cartílago y tejido conectivo, conformando una serie de cavidades revestidas interiormente por una mucosa, la cual alberga zonas especialmente densas en cuanto a vascularización. Las vías nasales están compuestas por el septum y los cornetes, 3 cornetes en cada fosa, permitiendo una serie de espacios aéreos muy irregulares entre ellos, que obligan a que las corrientes de aire adquieran un flujo laminar. Entre los huesos que rodean las vías nasales existen cavidades tapizadas por una mucosa respiratoria y comunicadas por aberturas relativamente pequeñas con las vías nasales. Estos son los senos paranasales. Los cornetes nasales son estantes largos y angostos de hueso que sobresalen en la cavidad nasal. Los cornetes superiores, medios e inferiores dividen la cavidad nasal en 4 pasajes de aire parecidos a surcos. Cornetes inferiores son los más grandes y pueden ser tan largos como el dedo índice. Son responsables de la mayoría de la dirección de la circulación del aire, de la humectación, de la calefacción y del filtrado del aire inhalado a través de la nariz. Cornetes medios, pequeños y generalmente tan largos como el quinto dedo. Proyectan hacia abajo sobre las aberturas de los senos maxilares y actúan como amortiguadores para proteger los senos del flujo del aire nasal presurizado. Cornetes superiores son los más pequeños de los cornetes, conectados a los cornetes medios por las terminaciones nerviosas y sirven para proteger el bulbo olfatorio. Faringe, también conocida como garganta, es un tubo único, hueco y muscular que conduce el aire a la laringe y el alimento al esófago. Cumple con funciones de deglución, respiración, fonación y otras como la olfacción, la salivación, masticación, funciones gustativas, protección y continuación de la cámara de resonancia para la voz. La faringe es un músculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo así como del respiratorio.
En el ser humano mide unos 13 centímetros, extendida desde la base externa del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical, ubicada delante de la columna vertebral. Anatómicamente, la faringe se divide en tres partes estructurales. Número 1, la nasofaringe, también llamada rinofaringe o faringe superior. Es la parte superior de la faringe que se extiende desde la base del cráneo hasta la parte superior del paladar blando. En la parte anterior de la nasofaringe se encuentran las coanas o narinas internas que comunican con las cavidades nasales. La nasofaringe cuenta con un epitelio de tipo cilíndrico ciliado pseudoestratificado, a diferencia del resto de la faringe que cuenta con un epitelio escamoso estratificado. Número 2. La orofaringe, también llamada faringe media o bucofaringe. Es la parte de la faringe que se sitúa justo detrás de la boca o cavidad oral. Se extiende desde la úvula, que es la campanilla final de la boca, hasta el hueso hioides. Número 3. La laringofaringe, hipofaringe o faringe inferior. Es la parte de la faringe que se extiende desde el epiglotis hasta el comienzo del esófago y detrás de la entrada de la laringe. Es la parte de la garganta que conecta con el esófago del tubo digestivo y con la laringe. La parte posterior de la laringofaringe es continua con el esófago, el tubo que digiere los alimentos y fluidos hacia el estómago. En la parte anterior de la laringofaringe se encuentra la apertura hacia la faringe, por donde entra el aire en su camino hacia la tráquea y los pulmones. La epiglotis es un colgajo de cartílago localizado en la garganta, detrás de la lengua y al frente de la laringe, y generalmente está derecha en reposo, permitiendo que el aire pase a la laringe y a los pulmones. La epiglotis es un pliegue cartilaginoso que impide la entrada de alimentos a la tráquea, pero no obstaculiza su paso al esófago. Para que las vías respiratorias permanezcan cerradas durante la deglución, la epiglotis obstruye la glotis e impide que el alimento se introduzca en el sistema respiratorio. La epiglotis permite el cierre de la tráquea cuando la persona está tragando y evitar el paso del alimento hacia los pulmones. Laringe. Es una parte del aparato respiratorio que se sitúa entre la faringe y la tráquea y que por tanto forma parte de las vías respiratorias superiores. Es un órgano hueco que se localiza en el cuello, en su parte media y en la región anterior, tras la musculatura cervical. La laringe está dividida por la supraglotis, la glotis y la subglotis. La supraglotis está zonada desde el orificio superior de la laringe que se une con la faringe hasta la región de las cuerdas vocales. La glotis permite modular el espacio aéreo, permitiendo así la emisión de la voz, y la subglotis se considera parte de las vías respiratorias inferiores, ya que esta región va desde la región glótica hacia la unión con la tráquea. Este es un conducto fibrocartilaginoso oblicuo hacia atrás y hacia abajo. Es la continuación de la laringe y termina en el mediastino bifurcándose en dos bronquios principales, que estos pueden llegar a medir 12 centímetros en el adulto y tener un diámetro de 17 milímetros, conformándose por 15 a 20 anillos cartilaginosos, que estos permiten la flexibilidad de la articulación fibrosa, que vienen a ser abiertos hacia atrás. La tráquea está constituida por cartílagos de la tráquea, membrana fibrosa, músculo traqueal, mucosa traqueal, que esta estructura, que guarda una relación estrecha con sus funciones, es debido a que al ser cilíndrica permite el paso del aire durante todo el ciclo respiratorio, así como la hematosis y la fonación, lo cual constituye la función aérea de la tráquea, que se encuentra bajo el control del sistema nervioso parasimpático. Los bronquios es una estructura tubular que conduce el aire desde la tráquea a los alvéolos pulmonares. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas arboriformes, con 25 divisiones en el hombre, y un diámetro decreciente cuya pared está formada por cartílagos y capas muscular, elástica y mucosa.
Al disminuir el diámetro, pierden los cartílagos, adelgazando así la capa muscular y la elástica. Los bronquios cumplen con ciertas funciones. Esta es su función motora y también la de que colaboran con la acción de los cilios. Es decir, que se encuentran en la mucosa para evitar que entren partículas extrañas a los pulmones. Todo esto mediante un movimiento de las paredes bronquiales. Los pulmones están situados en la cavidad torácica y a ambos lados del corazón. Están protegidos por las costillas y separados el uno del otro por el mediastino y son responsables de la respiración. El pulmón izquierdo es más pequeño ya que solo tiene dos lóbulos, superior e inferior, separados por una cisura oblicua, además que este es el que alberga el corazón. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, y está dividido por dos cisuras, horizontal y oblicua. El pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo 500 gramos. Estas cifras son un poco inferiores en el caso de la mujer, debido al menor tamaño de la caja torácica, y algo superiores en el varón. Los pulmones están recubiertos por una membrana serosa llamada pleura. La función principal de la pleura es evitar que los pulmones rocen con la pared interna de la cavidad torácica. La pleura parietal es la parte externa en contacto con la caja torácica, el mediastino y el diafragma. Mientras que la pleura visceral es el revestimiento interno que está en contacto con los pulmones. Ambas capas se encuentran en contacto entre sí y se deslizan una sobre la otra cuando los pulmones se contraen o se expanden. La cavidad pleural es el hueco que se encuentra entre ambas. En ella se almacena una pequeña cantidad de líquido para lubricarlas. La función principal de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Para ello, los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. Las principales estructuras de los pulmones son los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Los alvéolos son los sacos microscópicos revestidos de vasos sanguíneos en los cuales se realiza el intercambio de los gases de oxígeno y dióxido de carbono. El diafragma, músculo estriado que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, interviene en la respiración disminuyendo la presión dentro de la cavidad torácica y aumentando el volumen durante la inhalación. Los músculos intercostales son los músculos entre las costillas. La función principal es la de movilizar un volumen de aire adecuado que sirva para oxigenar los diferentes tejidos. Para cada espacio intercostal se describe un músculo intercostal externo e intercostal interno. Durante la respiración, esos músculos normalmente se contraen y jalan la caja torácica hacia arriba. El tiraje intercostal se debe a la reducción en la presión del aire dentro del tórax. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema respiratorio. Hay que recordar que las enfermedades están presentes en la mayoría de los sistemas del cuerpo humano. Así que comencemos enlistando algunas de las enfermedades de este sistema. La primera, tenemos el asma bronquial. El asma bronquial se caracteriza por ataques de respiración jadeante y difícil, resultante de espasmos de las paredes del músculo liso de los bronquios, causando la oclusión de las paredes de las vías respiratorias. Ahora hablaremos sobre la bronquitis. La bronquitis es una inflamación e hipertrofia de las glándulas semimucosas que revisten los conductos bronquiales. Ahora hablaremos sobre el enfisema. El enfisema es básicamente la pérdida de la elasticidad de las paredes alveolares. Continuamos con más enfermedades del sistema respiratorio y aquí encontramos las siguientes. Primero tenemos el edema pulmonar. El edema pulmonar es la acumulación de líquido intersticial en los alvéolos. Ahora vamos con la neumonía. La neumonía es una de las enfermedades más comunes que se puede encontrar en el sistema respiratorio. Y es que la neumonía es la inflamación aguda de los alvéolos. Estos se llenan de líquido y de leucocitos muertos. Ahora finalmente hablaremos sobre la tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad producida por una bacteria que destruye el tejido pulmonar respiratorio
reemplazándolo por tejido fibroso. Esto impide que los gases se difundan